Un viejo adagio popular reza: es mejor que digan aquí corrió que aquí su historia terminó. Parece que miembros del ejército ucraniano aplican bien ese viejo adagio. Tras el inicio de operaciones en la región de Donbass del ejército ruso, los soldados ucranianos decidieron mejor no enfrentarse a las fuerzas rusas y desertaron. Para nadie es nuevo que soldados ucranianos no han querido enfrentarse al ejército ruso. En su momento, durante el referéndum de Crimea, el entonces fiscal militar de Ucrania, Anatoly Martus, declaraba: hemos investigado 16.000 casos penales por desertores que han dejado la zona de operaciones militares y una parte significativa de ellos lo han hecho con armas. En la actualidad, tras la operación militar anunciada por Putin en la región de Donbass, el ejército ucraniano se desmorona. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Según representantes de la República Popular de Lugansk, militares de la Brigada 57 de Infantería Motorizada Independiente del Ejército de Ucrania han dejado voluntariamente las armas y han desertado. Esto se llevó a cabo después de que Vladimir Putin, durante una alocución televisada, anunciase el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron la ayuda militar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev. Los militares de la División 57 de Infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania han depuesto voluntariamente sus armas y se han pasado al lado de la República Popular de Lugansk. Serán liberados a su casa tras el fin de hostilidades, dijo un representante del servicio de prensa de la milicia popular. Aproximadamente 2 horas después de la locución realizada por Putin, el Ministerio de Defensa ruso agregó que los guardias fronterizos ucranianos no ofrecen resistencia al ejército ruso. Los sistemas de defensa aérea ucranianos han sido suprimidos y la infraestructura militar de las bases aéreas militares han sido desactivadas. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso enfatizó que las Fuerzas Armadas rusas no llevaron a cabo ningún ataque con misiles, aire o artillería en las ciudades de Ucrania. La infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación fueron inutilizados por armas de alta precisión. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado que, en la madrugada del 24 de febrero, 2 aviones F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Rumana, en el servicio de policía aérea bajo el mando de la OTAN, despegaron para aclarar una situación relativa a un vuelo no autorizado en la parte norte de Rumania, que se aproximaba al espacio aéreo nacional romaní, informa la Agencia Nacional de Noticias de Rumanía, Agerpres. La interceptación e identificación visual de la aeronave que había entrado en el espacio aéreo rumano. La respectiva aeronave, un Sukhoi Su-27 perteneciente a la Fuerza Aérea de Ucrania, fue escoltada para su aterrizaje inmediato en la base aérea 95 de Bakou, operación que ha finalizado tras el aterrizaje. El piloto militar ucraniano se ha puesto a disposición de las autoridades rumanas. La presión de los soldados ucranianos de enfrentar al ejército ruso no se limita a las últimas horas de enfrentamiento. Meses antes de que Putin anunciara la operación especial en la región de Donbass, se estaban suscitando eventos que indican el nivel de estrés dentro de las filas del ejército ucraniano. Según fuentes ucranianas, un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania desertó de la unidad, tomó posesión de un arma y atacó a 10 personas. Por el momento, se sabe que el soldado recluta Artemi
Ryabchuk, de 20 años, recibió armas en la planta de construcción de maquinarias del sur en Dnepr, después de lo cual abrió fuego repentinamente contra sus colegas. Se sabe que el soldado logró escapar. Al mismo tiempo, uno de los probables motivos del incidente es la preparación de él para ser enviado a combatir en el Donbass. El Ministerio de Defensa de Ucrania aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre este asunto. Sin embargo, dada la versión expresada de lo sucedido, es lógico suponer que el ejército ucraniano no quiere pelear en el Donbass. De hecho, según afirman autoridades militares, no es la primera vez que esto sucede. Bajo ese mismo orden, España revisó en diciembre pasado 5 peticiones de asilo de ucranianos que no quieren combatir en la guerra. Todos ellos alegaron temor a ser reclutado para el servicio militar. Pero una y otra vez los magistrados españoles echaron por tierra sus argumentos. El hecho de desertar o ser considerado prófugo del servicio de armas en el país de origen no es por sí solo motivo de concesión de la condición de refugiado o de otorgamiento de algún tipo de protección, advierten las sentencias. Poco a poco, el gobierno de Kiev se va enfrentando a la cruel realidad de no estar preparado para enfrentar a un ejército ruso. La desmotivación de las fuerzas ucranianas va en aumento desde el 2014, cuando la región de Crimea volvió a formar parte de la Federación Rusa. Por muchos préstamos internacionales y endeudamiento del país báltico, el ejército ucraniano no puede llegar a los estándares de los ejércitos modernos. Los expertos han coincidido que Ucrania no tendría la capacidad para hacer frente a un ejército ruso mejor equipado. Concebida como la primera línea de defensa durante la época soviética, Ucrania fue uno de los territorios de la URSS con más potencia militar. Su ejército era prestigioso. Tras la disolución del bloque, sin embargo, el gobierno del país recién independizado no supo gestionar unas fuerzas armadas desmoralizadas, lastradas por la corrupción y grandes para la castigada economía nacional. No obstante, desde la anexión de Crimea y el estallido de la guerra en el Donbass en el 2014, Ucrania ha vuelto a apostar por crear unas fuerzas armadas potentes, estructuradas, siguiendo el modelo de la OTAN y capaces de disuadir a las fuerzas rusas, todavía muy superiores en número y armamento. Es importante señalar que, según informa el Ministerio de Defensa ruso, los militares ucranianos no oponen resistencia y piden salir pacíficamente. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenko, los que oponen resistencia en Ucrania son los llamados grupos nacionalistas, pero los efectivos militares ucranianos deponen sus armas y no oponen resistencia, por lo cual se han creado corredores humanitarios para salir sin armas del área de operación. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso añadió que los servicios de inteligencia muestran que las unidades y los soldados del ejército ucraniano abandonan sus posiciones en masa, dejando atrás las armas. Las posiciones de las unidades del ejército ucraniano que han depuesto las armas no son atacadas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky ha llamado a filas a algunos de los reservistas del país. Los reservistas serán trasladados a la región del Donbass para completar el ejército que combate a las milicias prorrusas. De esta manera, Zelensky pretende reponer los soldados que han desertado de las filas castrenses. Debemos mejorar la preparación de combate de las tropas ucranianas ante cualquier modificación de la situación operativa, dijo Zelensky, y agregó que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para defender el territorio nacional. Mientras, los analistas coinciden en que el ejército ucraniano está reforzado y más preparado que en el 2014. La capacidad del inventario militar ruso no se puede ignorar. El año pasado, Ucrania llevó a cabo gastos militares por $5.900 millones, o el 4,1% de su Producto Interno Bruto, según datos de fuentes abiertas de Global Firepower. Rusia, por otro lado, gastó en su ejército en el 2021 el 4,3% de su PIB, $61.700 millones.
según la misma fuente, mientras que el ejército ruso tiene 850.000 soldados activos, 250.000 de reserva y 200.000 fuerzas paramilitares. El ejército de Ucrania tiene 250.000 soldados activos y de reserva, junto con 50.000 fuerzas paramilitares. Ante esta realidad abrumadora, es comprensible la postura de los soldados ucranianos en no querer asumir posición contra el ejército de Putin. Poco a poco, Zelensky se está quedando sin ejército, quedando a la negociación como único camino a seguir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.